Estamos con Fabián Fiori, miembro de la Fundación Emperador. Específicamente, ¿qué tal? Buenas noches, Fabián, todo por estar aquí presente. No, por favor. Gracias a ustedes. Contanos un poquito cómo trabajan con los electrodependientes, cómo surge la creación de esta fundación y cuál es la vinculación específica por el cual se creó esta fundación. Bueno, la vinculación específica es mi hijo. Mi hijo es el emperador. Entonces, por ahí uno se pregunta, ¿por qué el emperador? Porque nuestra familia, digamos, hace lo que Adriano quiere, cuando él quiere, donde él quiere y como él quiere. Entonces dejamos de ser una familia para ser su séquito y a partir de ahí le otorgamos todo el poder y le dijimos, usted es el emperador. Eso surgió hace muchos años. Él tuvo una patología de base de parálisis cerebral por una anoxia perinatal al momento de nacer. A partir de ahí, lógicamente con una parálisis cerebral, su cuerpo va teniendo ciertas deformidades hasta que una escoliosis muy profunda le provoca un problema respiratorio severo y debe estar conectado a un respirador, a una ventilación no invasiva, por momentos en forma intensa y por momentos no. Ese fue el momento en que dejó de ser, digamos, solamente un paciente con parálisis cerebral para ser un paciente también electrodependiente. Y ahí entramos en el mundo de la electrodependencia, empezamos a entender de qué se trata. Empezamos a ver que no estábamos solos, que había muchas personas alrededor nuestro que estaban en una misma situación y que dependíamos de un servicio como la energía eléctrica para mantener la vida de nuestro hijo. Y así hay 600 personas, 600 familias dentro de la provincia de Santa Fe que están en esa situación, en distintos grados de dependencia. Esa población se ha estratificado en 3 niveles, rojo, amarillo y verde. Rojo, lógicamente, las personas que están más comprometidas de la parte respiratoria, que no pueden estar un solo minuto sin los aparatos. Adriano tiene 8 o a veces 9 aparatos que dependen de la energía eléctrica, que tienen una batería interna, pero lógicamente eso tiene una duración, como toda batería interna de un celular, por ejemplo, y llega un momento que hay que enchufarlo a la red. Y si en ese momento, digamos, la EPE no está entregando la energía eléctrica, estamos en un problema grave. Veíamos que bueno, hay una ley nacional que es creada en el 2017, luego una articulación provincial, a lo que cuando hay un corte de luz, la EPE te asegura en principio un generador. Ahora, ¿qué pasa cuando ocurre un corte general, como pasó meses pasados, donde un listado, digamos, de electrodependientes, digamos acá en la ciudad de Rosario, ¿cómo haces para abastecer o qué es lo que ocurre en una situación semejante de ese tipo cuando sabés que no va a haber un generador en la puerta de tu casa? Claro, nosotros lo que hemos hecho, ahora estamos en un tránsito hacia lo que vos acabas de decir. O sea, no está terminada la cuestión porque la ley se reglamentó el 2 de julio. O sea que estamos iniciando todo ese proceso. La empresa provincial de la energía abrió un pliego licitó a varias empresas para conseguir generadores y para comprar UPS, que son unos grupos de baterías también, pero todo eso está en proceso. O sea, en este momento hay familias que tienen un grupo de electrógeno y hay familias que no. Por eso se articuló con Protección Civil y por intermedio de la Fundación, con una cadena de WhatsApp que tenemos con la ciudad de Rosario y algunas filiales dentro de la provincia de Santa Fe, para que si hay un corte de energía eléctrica, me lo comuniquen por WhatsApp a mí, me pongo en contacto directo con Marcos Escajadillo, el doctor Marcos Escajadillo, y él articula la parte ejecutiva para llegar con un grupo electrógeno a cualquier punto de la provincia. Porque en este momento, hasta que no esté todo digamos, las fuentes alternativas de energía entregadas y funcionando, estamos en una situación vidriosa, digamos, ¿no? Claro. Ahora hay una legislación provincial también de parte de Miguel Capielo, y en este sentido, ¿qué especifica esta legislación? Claramente lo que hizo el doctor Miguel Capielo fue ingresar a la legislatura el pedido de adhesión a la ley nacional, porque la que vos indicabas, la nacional, invita a las provincias a que se adhieran a ella, pero, por ejemplo, la provincia de Entre Ríos todavía no tiene ni siquiera esa adhesión. Estamos avanzados en ese sentido. Y se sancionó en noviembre del año pasado, se promulgó en febrero de este año y ahora logramos el decreto reglamentario. Y nosotros pedíamos desde la Fundación que el decreto simplemente, digamos, no es que simplemente reglamente la ley, sino que también incluya lo que
al final incluyó, que es la creación de un protocolo de acción, un plan de acción en el caso, como vos me decías, para ir al tema que también me preguntabas, de ese corte masivo. Esa era una idea que se me presentaba a mí, digamos, ¿qué pasaría si hay un corte general y duradero? Y la respuesta era siempre, mire Fiori, eso no va a pasar porque no pasó nunca. Pasó. Tuvimos la suerte que fueron horas. Acá en Rosario en algunos lugares llegó a 12 horas, 16 horas, pero ¿qué pasa si ese corte continúa? Digamos, si esas centrales que se habían reseteado y que habían iniciado todas nuevamente para ponerse en marcha no lo hacían. Estamos en una situación muy complicada, muy complicada. Entonces, bueno, hay que crear para esta provincia un plan de contingencia para ver quiénes son los actores que tienen que actuar en ese momento y cada uno tiene que saber qué hacer. Por eso nosotros también iniciamos una serie de cursos. ¿Para qué? Para entrenar a las familias electrodependientes, para saber qué hacer en ese momento, porque si no es pánico, se corta la luz y el grupo familiar entra en pánico. Entonces hay que crear un protocolo interno, dimos cursos de RCP, vamos a dar cursos de evacuación de edificios, manejo de extinguidores, precauciones para no tener problemas con riesgos eléctricos, primeros auxilios, fundamental en un domicilio. ¿Para qué? Para que esta familia se encuentre cada vez más articulada, más aceitada y pueda ganar minutos de oro en esos momentos tan difíciles hasta que llegue la ayuda externa en el caso de que sea necesario. En esto se centra la Fundación Emperador, o sea, en coordinar los esfuerzos necesarios para la implementación, no solo legislativa, sino para qué hacer en momentos de emergencia. Exacto. Vos habías hablado en un momento del rojo que no puede demorar un segundo. ¿En qué consistiría el amarillo y el verde? Bueno, es según la aparatología de soporte que tenga ese paciente. Por ejemplo, la parte respiratoria, sea invasiva o sea no invasiva, estaría en el rojo, cuando un paciente tiene problemas respiratorios. Hay pacientes que tienen bombas de alimentación o bombas para pasar medicación, colchones antiescaras, pero digamos, también se puede manejar con una batería interna o por gravedad o con una jeringa directamente. El familiar, digamos, si está entrenado y no tiene un enfermero en ese momento en domicilio, le puede administrar el alimento de alguna manera, aunque no sea con la dosis exacta, porque algunos alimentos van por goteo directamente al intestino. Entonces, digo, se puede llegar a soportar un poco más de tiempo sin energía eléctrica y sin el desmejoramiento general de pacientes. En términos de responsabilidad, que por ahí a lo mejor no me quedó claro, ante un eventual corte de luz, ¿de quién es la responsabilidad de acercar un generador? Digamos, ¿por parte de la EPE o de Defensa Civil o en conjunto, el que primero lo haga? La ley es clara y taxativa en ese caso. Le da esa responsabilidad a las distribuidoras. En este caso, en nuestra provincia es la Empresa Provincial de la Energía la que tiene que asegurar el flujo habitual y en los valores normales las 24 horas, que eso es una entelequia, porque hay problemas técnicos, existen los problemas técnicos. Entonces, ante un eventual problema técnico, tiene que entregar una fuente alternativa de energía, que puede ser un generador, porque hay que ver dónde está geolocalizado el paciente, porque si estás en un 7º piso, en un edificio que tal vez por el mismo reglamento interno prohíbe la colocación de un grupo electrógeno, hay que entregar ciertas baterías que no ocasionan ningún tipo de ruido ni nada de eso. O sea, hay que estudiar cada uno de los casos. Y en ese sentido, el relevamiento del Ministerio de Salud es claro en lo que respecta al padrón actual de electrodependientes, con sus características, sus particularidades. Es decir, no hay deficiencias, por decirlo de alguna manera, en ese sentido. Con el Ministerio de Salud articulamos ya, antes de que se sancione la ley, un relevamiento dentro de toda la provincia para saber dónde estábamos claramente y para tener un registro exacto, porque realmente se depende del registro nacional y el registro nacional en este momento está teniendo serios problemas. ¿Por qué? Porque evidentemente nosotros intentamos comunicarnos telefónicamente con el registro y a veces sí, a veces no. Yo tengo una relación directa con la doctora Susana Rodríguez, que es la directora del REX, del Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud, y me dice que está, digamos, tratando de campear como una especie de tormenta dentro de esa oficina y
tenemos el inconveniente de que tanto la ciudad como la provincia agiliza los trámites, porque la persona debe ser declarada como electrodependiente por una disposición nacional. Entonces, urgentemente la EPE recepciona esa documentación que se le pide a la persona, la eleva a la provincia la eleva a la nación, y ahí estamos como en una especie de nube en donde los trámites se empezaron a demorar 30, 60, 90 días, y después lo único que puede hacer la empresa provincial de la energía es otorgar una nota de crédito porque esa persona está pagando un servicio, porque ese es otro de los beneficios que tiene la persona electrodependiente. Tiene el servicio eléctrico sin cargo, o sea, ¿por qué? Porque la persona electrodependiente consume muchísima energía, porque necesita mantener una temperatura constante, tanto en verano como en invierno. Los aparatos, el concentrador de oxígeno es como si tuvieses un equipo de aire acondicionado encendido las 24 horas, los 365 días del año. Entonces, de esa manera, digamos, en este caso la empresa provincial de la energía no le cobra la energía. Pero digo, hasta que eso suceda, hay familias que se terminan endeudando para poder pagar a lo mejor facturas de 15.000 o de 20.000 pesos durante 3 o 4 periodos, hasta que la Nación otorga esa disposición y ahí la empresa provincial de la energía puede netear ese gasto. Fabián, has enumerado las vulnerabilidades del electrodependiente, ¿no? O sea, obviamente la primera es de salud, la segunda es económica, cuando no puede afrontar estos gastos hasta tanto se determine su condición. También te quería preguntar si ustedes entre los 600 han detectado, digamos, un tipo de vulnerabilidad que se me ocurre, que es aquel que no tiene familia, sí. Porque en todos los casos, vos te referías a la familia, pero hay también electrodependientes que no tienen familia y que requieren otro tipo de asistencia, además de la energía. Sí, se los asiste con una atención domiciliaria, con una internación domiciliaria. Nosotros tenemos el caso de una familia en zona cero, en la zona norte de la ciudad de Rosario, donde es una chiquita, Candelaria, que está, digamos, muy comprometida con su electrodependencia, y la mamá también es discapacitada. Y tiene artritis reumatoidea, Susana. Entonces, se le complica muchísimo atender a esa nena, dada su situación. ¿Por qué? Porque ella antes se había, digamos, preparado para manejar los aparatos y para manejar la nena, pero ahora con el dolor que tiene en sus manos no puede. Entonces le estamos pidiendo a la obra social que por favor la asista con enfermería las 24 horas porque lo necesita Candelaria. Y de esa manera también poder darle el tiempo a la mamá para que atienda sus propias dolencias, que si no, no lo puede hacer. O sea, son situaciones muy complejas. Para que vos te des una idea, el 85% de las personas con discapacidad están muy por debajo de la línea de la pobreza. Ese es el panorama general, lo querramos ver o no. Y el electrodependiente, que también es una persona con discapacidad, también influye a su núcleo más cercano, porque necesita la atención de todos los familiares. Entonces a los papás, a los familiares de los electrodependientes, nos cuesta muchísimo generar ingresos. Muchísimo, muchísimo. Claro. Es una realidad muy compleja, pero yo creo que de a poco se está empezando a mirar con la lupa que se necesita. Claro, porque te genera la misma vulnerabilidad económica, es decir, obviamente el paciente no puede producir nada y además en su entorno implica una caída de ingresos porque no hay forma de hacerlo. Exactamente. De todas maneras, hablaste del 85% que está bajo el nivel de pobreza, con lo cual requiere una asistencia integral. Tal cual, tal cual. Uno piensa, bueno, ¿qué necesita esa familia? Un grupo electrógeno. Lo hemos conseguido, hemos recibido donaciones a la fundación, pero al momento de ir a entregarlo, vos cuando llegás a esa casa te das cuenta que el grupo electrógeno es necesario, pero hay una sumatoria de necesidades, de vulnerabilidades acumuladas, que bueno, nosotros como fundación realmente no las podemos cubrir. Pero bueno, tratamos de ser el nexo con el Estado para que de alguna manera esa atención puntual llegue. Están accionando en los 3 niveles del Estado, el nivel municipal, el nivel provincial, el nivel nacional, digamos, porque la legislación por lo menos es claro que sí. Es claro que sí, pero nosotros, tengo que ser 100% sincero, yo viajo bastante seguido, es más, el 6 de agosto tengo una reunión con el doctor Yankelevich de la Superintendencia de Salud.
Pero las veces que he viajado, hablé en inclusión también, con Ivo Luzani, también se nos recibe muy bien, pero o sea, tenemos una muy grata charla. Y ese es, digamos, el resumen de la reunión. Concretamente hemos conseguido cosas en nuestra municipalidad, realmente debo decirlo, y en la provincia de Santa Fe, en la Defensoría del Pueblo, que ha creado, el Defensor del Pueblo creó una mesa de trabajo exclusiva dentro de Defensoría para que empecemos a trabajar este tema, y de hecho lo estamos haciendo. Te iba a mencionar sobre las obras sociales, pero por lo que me decías que el 80% de las personas que padecen, o bien de discapacitados, que están, digamos, dentro de lo que es la pobreza, por decirlo de alguna manera, pero ¿qué vinculación o compromiso han tomado las obras sociales ante casos de este tipo? Bueno, la obra social, claramente, en este caso que yo te nombraba puntualmente para tomarlo como ejemplo, lo que piensa es que es un caso social, no es un caso de enfermedad. Pero lo que nosotros vemos es que sí, es un caso social, pero que ha llegado a ese extremo por la falta de atención previa en tiempo y forma. Están muy acostumbradas, mal acostumbradas las obras sociales a actuar cuando llega el recurso de amparo. Antes, o sea, si uno lo piensa desde el punto de vista económico, nos vamos del otro lado del mostrador, es muchísimo más caro responder con el aparato, con la silla, con lo que necesitaba el paciente, después de un proceso legal, que tiene que abordar todas las costas también de todo ese proceso. Comprar la silla que se le había solicitado a lo mejor hace un año antes. Y el deterioro del paciente que sufrió, porque después ese paciente, lógicamente, si lo medimos en términos económicos, va a ser más caro, porque si necesitaba esa silla postural determinada, era para prevenir y evitar todo lo que iba a ocurrir. Todo lo que iba a ocurrir, o sea, termina pagando la misma silla que se le había pedido hace un año y después tiene que lidiar con el deterioro del paciente de todo ese año sin tratamiento. Fabián, si vos pudieras puntualizar, ¿qué es lo que pedirías ahora desde la Fundación, pero desde la Fundación que está mirando los requerimientos de los electrodependientes? Que lo miremos con todo el amor posible, y no es poesía, porque realmente una persona electrodependiente, cualquiera de nosotros, de los que nos están mirando, de un momento para otro puede transformarse en un electrodependiente. No es una cuestión como lo que le pasó a mi hijo de nacimiento y, digamos, por un deterioro de su estado de salud llegó a esa condición. Un ACV, que lo puede tener cualquier persona en cualquier momento de su vida, en 48 horas podés estar conectado a una máquina y el día que te den el alta te vas a llevar esa máquina a tu casa, o sea que vas a ser un electrodependiente. Entonces digo, si no podemos mirar a esas 600 familias, pensemos tal vez que una de esas familias podemos llegar a ser nosotros, entonces desde ese punto de vista tratemos de hacerle la vida más fácil a estas familias. Muchísimas gracias, Fabián, por tu presencia aquí con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias.